La bala que mató a Gabriel Leiva Solano salió de un fusil húmedo de sudor, cruzó el aire caliente de Sinaloa y en menos de un segundo arrancó la vida de un hombre que llevaba 39 años preparándose para ese instante, 39 años de pobreza, de rabia contenida, de promesas rotas, 39 años que lo habían llevado, paso a paso, de un pequeño pueblo polvoriento hasta el centro mismo del choque entre un campesino y todo el régimen de Porfirio Díaz. Lo que nadie imaginaba esa mañana de 1910 era que el cuerpo que caía sobre la tierra no era solo el de un agricultor rebelde, era la caída de una mecha encendida que al apagarse iba a encender algo más grande que él mismo. Para entender quién era realmente ese hombre que se desplomaba con las manos atadas y la camisa manchada de sangre, hay que retroceder, casi 4 décadas, hasta un Sinaloa donde los trenes comenzaban a silbar, pero la mayoría seguía arando la tierra con las mismas manos desnudas de siempre. Allí, un 6 de abril de 1871, nació Gabriel Leiva Solano. No hubo discursos, no hubo periódicos, ni siquiera un registro civil inmediato que anunciara su llegada al mundo. Solo el llanto de un recién nacido en una casa modesta, rodeada de polvo, parcelas y el olor a leña quemada. Desde los primeros años, la vida le habló en un lenguaje duro. Sequías, cosechas perdidas, jornales miserables, largas caminatas bajo el sol, mientras algunos niños de la ciudad aprendían a leer con libros nuevos y maestros vestidos de traje, Gabriel aprendía a contar mirando sacos de maíz, a medir el tiempo por la sombra de los mezquites, a entender el poder al ver quién se quedaba con la parte más grande de la cosecha. Las manos de su familia, campesinos, gente del campo que arrancaba a la tierra lo poco que podía, estaban siempre agrietadas, la piel reseca era casi un uniforme. Las comidas eran sencillas, frijoles, tortillas, algo de queso cuando había suerte. Había días de risa, sí, pero siempre con ese fondo de preocupación callada. ¿Alcanzará para mañana? Muy pronto, Gabriel descubrió una verdad que iba a marcar toda su vida. En su tierra, el que mandaba no era Dios, ni la ley, ni siquiera el presidente distante de la Ciudad de México. El que mandaba era el hombre que controlaba el agua, la tierra y las armas. Ese hombre tenía muchos nombres posibles: hacendado, cacique, jefe político, y por encima de todos ellos, un sistema que ya tenía apellido: Porfirio Díaz. Imagina al niño Gabriel, con los pies descalzos cubiertos de polvo, mirando desde lejos la hacienda más grande de la región. Mientras él cargaba leña, veía pasar al administrador montado en un caballo lustroso, con sombrero fino y botas relucientes. Ese contraste se le clavó en la memoria como un golpe. Unos tenían demasiado, otros casi nada, y los que no tenían nada estaban acostumbrados a agachar la cabeza, pero Gabriel no era de los que agachaban la cabeza fácilmente. En los días de mercado, cuando acompañaba a los mayores al pueblo, solía quedarse un poco rezagado, escuchando conversaciones que no eran para niños. Hombres de voz ronca se quejaban de los impuestos, de los abusos, del gobierno que parecía siempre estar del lado del patrón. Dicen que con Díaz hay orden y progreso, murmuraba uno con ironía. Sí, orden para ellos y progreso para sus bolsillos, respondía otro. Esas frases, repetidas con rabia contenida, se le quedaron grabadas. No entendía todavía quién era exactamente Porfirio Díaz, ni cómo funcionaba el país, pero intuía algo esencial. Había una gran injusticia, y esa injusticia no era casual. Alguien la producía, alguien la mantenía, alguien se beneficiaba. Al crecer, Gabriel empezó a trabajar más en serio en el campo. El sol no perdonaba. Días de trabajo interminable, espalda doblada, manos sangrando, y al final del día, la paga nunca coincidía con el esfuerzo. Siempre faltaba algo, siempre había una excusa: un peso menos por la tienda de raya, un descuento por los daños, una amenaza silenciosa. Si no te gusta, hay muchos otros que necesitan trabajo. Era un sistema perfecto para quienes lo controlaban, y en Sinaloa, uno de los rostros de ese poder era el del gobernador porfirista, apoyado por hacendados y jefes políticos que se repartían tierras y lealtades. En ese entramado de poder apareció pronto la figura que, con el tiempo, se convertiría en el gran antagonista en la vida de Gabriel. Un rival político, un hombre respaldado por el régimen, con más recursos, contactos y armas. Todavía no lo sabía, pero el destino ya le había elegido un enemigo. Antes de que ese choque se hiciera evidente,
hubo un giro, casi un pequeño milagro, en la vida de Gabriel. El acceso a las palabras, en un entorno donde muchos morían sin saber leer su propio nombre, él tuvo la oportunidad, escasa, limitada, pero decisiva, de acercarse a la educación. No fue una educación formal y continua como la de los hijos de los ricos, pero sí lo suficiente para que las letras dejaran de ser símbolos misteriosos, un maestro ambulante, un pariente que sabía leer, un sacerdote que prestaba libros viejos. Las versiones varían, pero lo importante es esto. En algún momento, Gabriel tomó en sus manos un papel escrito y fue capaz de descifrarlo. Fue como abrir una puerta. Detrás de esa puerta encontró periódicos que hablaban del país, de huelgas, de obreros reprimidos, de ferrocarriles construidos con sangre barata, de minas donde los hombres trabajaban como si su vida valiera menos que el metal que sacaban de la tierra. Y entre esas noticias comenzó a notar algo más. Nombres de hombres que se atrevían a decir que México no podía seguir así. Aunque en esos años todavía no aparecía Francisco Prime, Madero en su horizonte, sí surgían rumores de descontento, de conspiraciones fallidas, de levantamientos sofocados a balazos. Gabriel leía, escuchaba y sobre todo comparaba lo que decían los periódicos oficiales, que el país vivía en paz, que el progreso era imparable, con lo que veía cada día, en su pueblo. Pobreza, miedo, silencio impuesto, esa contradicción lo fue empujando, lenta pero inevitablemente, hacia la política. No la política de salones elegantes, sino otra mucho más cruda. La de la cantina, la del mercado, la de la plaza polvorienta donde los hombres discutían con voz baja para que no los oyera el jefe político. Gabriel empezó a hablar, primero con timidez, luego con más fuerza. Preguntaba por qué siempre ganaban los mismos en las elecciones. Preguntaba por qué los campesinos nunca podían comprar la tierra que trabajaban. Preguntaba por qué, cuando alguien se quejaba demasiado, desaparecía o terminaba en la cárcel. Esas preguntas incomodaban, y en un régimen como el porfirista, la incomodidad solía tener consecuencias. Aquí aparece el primer gran giro en su historia. El paso de campesino inconforme a líder local no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso de pequeñas decisiones que, vistas en conjunto, cambiaron su destino. A veces bastaba un discurso improvisado en el camino de regreso del campo, otras veces una conversación larga, de madrugada, a la luz de un quinqué, donde Gabriel intentaba explicar a otros lo que él mismo estaba terminando de entender. No es mala suerte, no es voluntad de Dios, es un sistema hecho para que unos pocos se queden con todo. Mientras sus ideas crecían, también crecía la sombra de su futuro rival. Ese hombre, el protegido del gobernador, el favorito del cacique local, observaba con atención. Al principio veía a Gabriel como un simple campesino bocón, un pequeño ruido en una máquina que estaba acostumbrada a triturar cualquier obstáculo, pero algo en la forma en que la gente escuchaba a Gabriel, en cómo asentían con la cabeza, empezó a alarmarlo. Un campesino que convence a otros campesinos puede convertirse, muy rápido, en un problema. En aquellos años el tiempo se medía de una manera especial, no por relojes finos o calendarios pulcros, sino por ciclos de cosechas, temporadas de lluvia, años buenos y años malos, pero para Gabriel, poco a poco, comenzó a aparecer otra forma de medir el tiempo. La urgencia política. La pregunta que lo perseguía era brutal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podrían seguir soportando abusos? ¿Hasta cuándo seguirían callados? ¿Hasta cuándo les permitirían organizarse antes de que el régimen actuara? Aunque la gran fecha nacional de 1910 aún no había llegado, en el horizonte se empezaban a dibujar los trazos de algo inevitable. El régimen envejecía, el descontento crecía, y hombres como Gabriel sentían que se acercaba un momento decisivo. Todavía no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida, pero ya intuía que no podía permitirse avanzar con calma. Cada día que pasaba sin organizarse, sin hablar, sin convencer a alguien más, era un día perdido. Sin darse cuenta, había aceptado un reloj invisible que contaba hacia atrás. Su rival, mientras tanto, jugaba otra carrera contrarreloj, pero el objetivo era el contrario: apagar a Gabriel antes de que prendiera fuego en la región. Para el hombre del régimen, cada rumor sobre reuniones nocturnas, cada mención del nombre de Gabriel en una cantina, era una alarma. El sistema porfirista tenía experiencia sofocando focos de rebeldía, y si había algo que no podía tolerar, era un líder con carisma propio, no creado desde arriba.
En medio de esa tensión creciente, la vida personal de Gabriel siguió su curso. Trabajaba la tierra, se enamoraba, formaba lazos familiares, mantenía las rutinas que parecían garantizar cierta normalidad, pero en su interior ya no había marcha atrás. Un campesino puede aceptar la pobreza, incluso el hambre, pero cuando entiende que la injusticia tiene nombres y apellidos, algo cambia para siempre. Las sobremesas se llenaban de discusiones, los amigos empezaban a preguntarle qué se podía hacer, y aunque todavía no tenía respuestas claras, Gabriel ya no se conformaba con el viejo consejo de «no te metas en problemas». Fue entonces cuando empezó a escuchar, cada vez con más frecuencia, el nombre de Francisco Primo, Madero. Al inicio, apenas un rumor lejano. Un hombre del norte, rico, educado, que hablaba de democracia y de sufragio efectivo, no reelección. Para algunos, un loco ingenuo, para otros, una posible esperanza. Para Gabriel, un eco de todo lo que él mismo había sentido durante años, sin poder ponerle palabras precisas. Cuando por fin cayó en sus manos un panfleto, una nota, una referencia más clara sobre Madero, sintió algo parecido a un golpe en el pecho. No estaba solo. No era el único en ver la farsa de las elecciones porfiristas, la corrupción disfrazada de orden. Había un movimiento naciente, una corriente que comenzaba a tomar forma. La idea de unirse a esa causa se volvió poco a poco irresistible. Pero cada paso hacia Madero era también un paso más cerca del abismo. El régimen ya había decidido que aquel millonario idealista era una amenaza, y cualquiera que se declarara maderista pasaba a ser automáticamente sospechoso, vigilado, vulnerable. Gabriel lo sabía, no era ingenuo. Había visto lo que les sucedía a quienes se atrevían a desafiar al sistema. Cárcel, golpes, accidentes, desapariciones. Ahí aparece otro giro, uno de los más fuertes en su vida interior. El momento en que entiende que probablemente no tendrá una vejez tranquila, que su esperanza de morir en paz, viejo, rodeado de nietos y de cosechas abundantes, se está desvaneciendo. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. Si seguía por ese camino, estaba apostando su vida, y aún así siguió. El conflicto con su rival porfirista comenzó a hacerse más visible. En reuniones públicas, en rumores que corrían por el pueblo, se hablaba del agricultor que criticaba al régimen y del hombre del gobierno, que lo despreciaba abiertamente. Uno defendía la idea de elecciones reales, de justicia para el campesino. El otro defendía el orden y la estabilidad, que en la práctica significaban mantenerlo todo igual. No era solo una diferencia de opiniones, era una lucha entre dos proyectos de país. Mientras esa rivalidad crecía, el reloj seguía corriendo, el calendario avanzaba hacia 1910, año de celebraciones oficiales por el centenario de la independencia, pero también año de tensiones acumuladas, de conspiraciones en la sombra, de una paciencia popular que comenzaba a agotarse. Gabriel sintió que el tiempo se le estrechaba como un lazo alrededor del cuello. Había que organizarse mejor, había que convencer a más gente, había que prepararse para lo que venía. Su voz, que había empezado como un murmullo de inconformidad, se convirtió en un llamado cada vez más firme. Hablaba en las parcelas, en los caminos, en las plazas, denunciaba fraudes, abuso de autoridad, corrupción, repetía las ideas maderistas con palabras sencillas, adaptadas al lenguaje del campo. Con cada discurso improvisado, con cada conversación, ganaba seguidores. Y se ganaba también un nuevo enemigo, alguien más arriba, alguien que añadía su nombre a una lista negra. En algún momento, uno de esos instantes que cambian una vida, pero pasan desapercibidos para la mayoría, su rival tomó una decisión. Gabriel ya no era un campesino molesto, era un adversario político real, y a los adversarios, en el porfiriato, no se les ganaba solo con votos. Se les aplastaba con el aparato del Estado. Para entonces ya no había marcha atrás. El niño descalzo, que miraba con rabia contenida la hacienda desde lejos, se había convertido en un hombre decidido, con una causa, con un enemigo claro y con un tiempo que empezaba a agotarse peligrosamente. Lo que Gabriel aún no sabía era que, desde ese momento, cada día que se levantaba a trabajar la tierra podía ser el último día en libertad, cada discurso podía ser el último, cada noche, la última que durmiera en su propia casa. La bala que, años después, lo mataría, ya estaba siendo imaginada, comprada, preparada, quizás incluso bendecida por quienes se creían dueños del destino de los demás. Mientras tanto, él seguía caminando por los mismos caminos de tierra,
sintiendo en la nuca una mezcla de viento, polvo y una amenaza que aún no podía ver por completo, pero que ya había empezado a rodearlo. El primer golpe no fue un disparo, fue un papel doblado en 4, húmedo por el sudor de una mano nerviosa, que llegó a Gabriel como llegan las cosas prohibidas, sin sellos, sin firmas, sin garantías, y con la promesa de cambiarlo todo. En esas líneas, breves, directas, estaba la palabra que en el porfiriato podía ser una sentencia: antirreeleccionista. Y de pronto, el campesino que había aprendido a hablar en voz baja para no provocar al jefe político, entendió algo brutal. No bastaba con quejarse, ahora tenía que elegir bando. Y cuando eliges bando en un régimen que se cree eterno, el tiempo deja de ser calendario y se vuelve cuenta regresiva. Gabriel Leiva Solano comenzó a moverse como se mueven los hombres que saben que los están mirando. Sin prisa aparente, pero con una urgencia que quema por dentro. No era un conspirador profesional, no tenía oficina, ni uniforme, ni escolta. Tenía lo que casi nadie podía comprar: credibilidad entre los suyos. En los caminos de terracería, entre parcelas y acequias, su nombre empezó a circular como un secreto compartido. Ese sí habla como uno, decían. Y esa frase, dicha en una cantina o bajo un mezquite, valía más que cualquier periódico. El rival, el hombre del régimen en la región, protegido por el gobernador y sostenido por caciques, entendió pronto el peligro, porque el porfiriato podía tolerar a un inconforme aislado, incluso a un borracho que gritara contra Díaz en una noche caliente, pero un inconforme que organiza, eso era otra cosa, eso era infección. Y el sistema, cuando olía infección, no ofrecía medicina, ofrecía cuchillo. A finales de la década de 1900, el ambiente en Sinaloa se sentía como el aire antes de una tormenta. Pesado, eléctrico, lleno de presagios. Llegaban noticias de clubes antirreeleccionistas en otros estados, de reuniones vigiladas, de maderistas golpeados, de imprentas clausuradas. El nombre de Francisco I. Madero ya no era un rumor romántico, era un imán, un hombre rico hablando de democracia y siendo perseguido por hablar de democracia. Esa contradicción fascinó a Gabriel, pero también le encendió una alarma. Si el régimen atacaba a un hacendado con apellido y fortuna, ¿qué haría con un campesino sin escudo? Aún así, Gabriel dio el paso, empezó a participar en la organización política local con un método que parecía inocente y era dinamita. Reuniones pequeñas, discretas, repetidas, 10 hombres hoy, 15 mañana, 20 la próxima semana. No había grandes arengas, sino acuerdos. ¿Quién hablaría con quién? ¿Quién prestaría un patio? ¿Quién conseguiría papel? ¿Quién llevaría mensajes a un pueblo vecino? Cada gesto mínimo construía algo enorme, una red, y entonces apareció el primer límite de tiempo, impuesto no por él, sino por el propio calendario del poder. Se acercaban las elecciones y el régimen necesitaba que todo pareciera normal, normalidad porfirista. Urnas con resultados anticipados, candidatos oficiales aplaudidos por los mismos de siempre, y en los márgenes, silencio. Gabriel y los suyos tenían semanas, no meses, para crecer antes de que cayera la cortina del orden. Lo supo por señales que un campesino aprende a leer mejor que nadie. El aumento de patrullajes, la presencia de hombres armados donde antes no había, las miradas largas del jefe político, la súbita amabilidad de un funcionario que nunca saludaba. El rival jugaba con ventaja. Tenía recursos, influencia, armas legales e ilegales, y sobre todo el respaldo de una máquina estatal diseñada para aplastar, pero tenía un problema. No podía derrotar a Gabriel en el terreno donde Gabriel era más fuerte. ¿Cómo compras, con dinero del gobierno, la confianza que se gana trabajando la misma tierra, respirando el mismo polvo? Así que el rival eligió otra cancha. El miedo. Primero las advertencias disfrazadas, un conocido que se acerca por tu bien, una invitación a hablar en la oficina del jefe político, una recomendación de que bajes el tono. Gabriel escuchaba, asentía si era necesario y salía igual que entraba, con la espalda recta. Después el acoso más directo, un registro de rutina, un cateo sin orden, una noche en que alguien golpea la puerta con demasiada fuerza y desaparece antes de que abran, y esa violencia no buscaba información, buscaba cansancio. La estrategia era sencilla y cruel. Que el hombre se desgaste, que la familia se asuste, que los amigos se alejen, pero aquí vino un giro que el rival no calculó.
Cada vez que lo presionaban, más gente se acercaba, porque el abuso era público, y en lo público, la injusticia se vuelve contagiosa. Cuando un hombre es perseguido sin razón visible, el pueblo entiende la razón. Lo persiguen porque dice algo verdadero. Gabriel empezó a ser, sin quererlo del todo, un símbolo. Y ser símbolo en un régimen autoritario es como caminar con una antorcha. Ilumina, sí, pero también te convierte en el blanco perfecto. En esos meses, la política dejó de ser discusión y se convirtió en logística. Conseguir un ejemplar del Plan de San Luis o un manifiesto era un acto de riesgo. Transportar un papel podía costar cárcel. Repetir una consigna en voz alta era invitar a que alguien la repitiera después. Pero en un informe, Gabriel se volvió cuidadoso, casi metódico. Si hablaba, lo hacía donde el ruido de la vida cotidiana pudiera cubrirlo. En un corral, en una molienda, durante una faena. No por cobardía, sino por estrategia. Porque no estaba jugando a ser mártir. Estaba intentando ganar. Y sin embargo, el reloj apretaba. La fecha de 1910 se acercaba como un tren. Visible, inevitable, ruidoso, y con ella el centenario que Porfirio Díaz quería convertir en un espectáculo de estabilidad. El régimen necesitaba que el país entero pareciera una vitrina. En una vitrina no puede haber grietas. Gabriel era una grieta. El rival decidió subir la apuesta con un movimiento que olía a trampa desde lejos. Tratar de aislarlo políticamente, etiquetarlo como agitador peligroso, como hombre sin respeto por la paz. En los pueblos, ese tipo de etiqueta era mortal. No hacía falta demostrarla, bastaba con repetirla. La palabra revoltoso podía cerrar puertas, romper amistades, justificar golpes, y lo peor es que el rival tenía el micrófono oficial, la autoridad. Pero Gabriel respondió con algo que desarmaba el discurso del miedo. Insistía en lo básico: queremos votar, queremos que se respete la ley, queremos que no decidan por nosotros. Eran frases tan simples que parecían imposibles de criminalizar, y por eso mismo el rival se enfurecía, porque no tenía un argumento limpio para aplastarlo, solo la vieja herramienta del régimen. La fuerza, el segundo límite de tiempo, fue más íntimo, más personal. Su familia y su círculo cercano comenzaron a notar que los movimientos del gobierno ya no eran advertencias, sino preparativos. Y en el mundo rural, los preparativos se huelen: un hombre que se arma por precaución, una orden de captura que se comenta en voz baja antes de hacerse oficial, un caballo ensillado de más. Gabriel comprendió que no solo estaba arriesgando su vida, estaba poniendo un blanco en la casa donde dormían los suyos, y aún así siguió. Hubo noches en que la organización se reunió con velas, casi sin hablar, como si el silencio fuera una forma de escudo. Se escribían nombres en papeles que luego se quemaban, se acordaban rutas. Se decidía quién llevaría un mensaje y quién no, porque no todos podían caer, y en ese clima de conspiración torpe solo por falta de recursos, no por falta de decisión, Gabriel empezó a sentir lo que sienten los hombres que cruzan cierto umbral. Ya no es posible retroceder sin traicionarse. El rival, desesperado por encontrar un punto débil, intentó algo más sucio: provocar una fractura dentro del propio movimiento, promesas para unos, amenazas para otros, dividir para vencer. Y por un momento pareció funcionar. Surgieron sospechas, chismes, dudas sobre quién era confiable. Ese fue uno de los instantes más peligrosos, porque la represión de afuera se soporta mejor que la desconfianza de adentro. Aquí llegó otro giro. Gabriel, en vez de responder con acusaciones, impuso disciplina. No desde el autoritarismo, sino desde la claridad. Reglas simples: menos nombres, menos reuniones grandes, menos bocas abiertas. La política se volvió clandestinidad, y esa clandestinidad, lejos de apagar el movimiento, lo volvió más serio, más real, más irreversible. Pero el sistema también se volvió más real. Un día, finalmente, la amenaza se materializó con la frialdad de un sello oficial. Se activaron mecanismos para detenerlo. No era un rumor ya, era un plan. En un porfiriato experto en fabricar culpables, bastaba con decidirlo. A partir de ese momento, Gabriel no era un hombre con ideas incómodas. Era un objetivo administrativo, y el rival, que hasta entonces había intentado ganarle con desprestigio, entendió que el tiempo jugaba contra él, porque si Gabriel lograba mantener viva la organización hasta el estallido nacional que muchos ya intuían, se convertiría en un líder regional imposible de borrar. Así que el rival puso el ultimátum sin decirlo en voz alta:
Antes de que sea tarde, Gabriel también sintió ese ultimátum como una presión en el pecho. Los días comenzaron a tener un filo distinto. Cada amanecer traía la pregunta que nadie quería formular. ¿Vendrán hoy? Y esa pregunta, repetida lo suficiente, cambia a un hombre, lo vuelve más atento, más desconfiado y también más decidido. En un movimiento final de tensión, Gabriel tomó una decisión que lo elevó y lo condenó. Dejó de actuar solo como organizador discreto y empezó a proyectarse como referente visible, no por vanidad, sino por necesidad. En momentos así, los movimientos requieren un rostro, y él aceptó serlo. Ese fue el instante exacto en que su rival dejó de verlo como un problema local y comenzó a verlo como una amenaza histórica en miniatura, un pequeño incendio capaz de saltar de rancho en rancho. La rivalidad, que al inicio era política, se volvió personal. Ya no era el campesino contra el funcionario, era Gabriel contra un hombre que podía llamar a la fuerza pública como quien llama a un sirviente. Cada uno sabía el nombre del otro, cada uno imaginaba el próximo movimiento del otro, y cuando dos hombres empiezan a imaginarse mutuamente, la violencia se vuelve cuestión de agenda. En los últimos días de este tramo de su vida, Gabriel vivió con una sensación de doble realidad. A la vista de todos, seguía siendo agricultor, vecino, sinaloense entre sinaloenses, pero por debajo, como un río oscuro, corría la otra vida. Mensajes escondidos, claves simples, citas a deshoras, silencios significativos, el enemigo también corría por debajo. Informes, delaciones, órdenes, hombres armados esperando una instrucción. El porfiriato no iba a permitir que un campesino se convirtiera en ejemplo, y el rival, con el poder prestado del régimen, se preparaba para el golpe final con la misma calma con que se prepara una cosecha. Solo que esta vez lo que iba a recoger no era maíz, sino silencio. Gabriel todavía no veía el lugar exacto donde caería, pero ya podía sentir, como se siente el calor de una fogata antes de verla, que el círculo se estaba cerrando, y que su cuenta regresiva, esa que había empezado con un papel doblado en 4, estaba entrando en su tramo más corto, el más peligroso, el que no perdona errores. El día en que Gabriel tuvo más poder no fue cuando agarró un rifle, sino cuando se dio cuenta de que podía detener una cosecha entera con una sola frase, no disparando balas, sino disparando dudas. Bastaba que dijera, no entreguen el maíz hasta después de las elecciones. Y de pronto, todo un valle quedaba en suspenso. Ese fue el momento exacto en que el régimen entendió que ya no estaba lidiando con un campesino incómodo, sino con algo mucho más peligroso. Un líder que sabía usar el tiempo de los otros como arma, porque el tiempo, en esos meses de 1910, se había vuelto un campo de batalla. El reloj del gobierno marcaba estabilidad hasta el centenario. El reloj de Madero marcaba revolución en cuanto se pueda, y el reloj de Gabriel marcaba algo mucho más brutal. O cambiamos algo ahora, o vendrán por mí antes de que caiga la próxima lluvia. El límite ya no era abstracto, podía medirse en semanas, en lunas, en cosechas. Para entonces, su trabajo político ya no era solo hablar en voz baja bajo un mezquite. Gabriel estaba metido hasta el cuello en un tejido de compromisos, acuerdos y esperanzas que dependía de que él no fallara. Habían formado comités locales, se sabía de memoria los nombres de los hombres que podían reunir a 10, a 20, a 30 vecinos. Sabía quién tenía caballo, quién sabía leer, quién podía esconder a alguien en su casa sin que el rumor lo delatara. Esa era su verdadera oficina. Una lista mental de personas y lugares, siempre revisada, siempre incompleta, y entre todos esos nombres, uno ardía como espina. El de su rival, el hombre del régimen. El que firmaba órdenes, hacía listas con otro tipo de nombres y las entregaba a soldados y rurales. El que sonreía en las fiestas patronales y al mismo tiempo decidía quién perdería la libertad o la vida sin ensuciarse las manos. Gabriel ya no lo veía como una figura lejana, lo veía como un enemigo directo, alguien con quien estaba compitiendo por lo más raro que podía haber en el porfiriato, la lealtad de la gente. Mientras tanto, las noticias corrían. Llegaban rumores de que Madero había sido encarcelado, de que el movimiento antirreeleccionista estaba siendo golpeado en todo el país. Para muchos eso era una señal de que había que recular. Para Gabriel fue lo contrario. Si el gobierno encarcelaba a quien pedía elecciones limpias, era que el régimen tenía miedo, y cuando el poder tiene miedo, se vuelve más torpe y más cruel. Gabriel empezó a moverse más lejos,
Ya no solo visitaba rancherías cercanas, cruzaba ríos, dormía en jacales prestados, caminaba de noche para evitar patrullas, llevaba en el bolsillo papeles que podían condenar a quien los leyera y a quien los portara, llevaba en la cabeza palabras que, si las decía en el lugar equivocado, podían significar el final de todo, pero cada vez que llegaba a un pueblo y veía a 15, 20, 30 campesinos esperando a que hablara, el miedo se le acomodaba en el fondo del pecho y se transformaba en decisión. No se trata de odiar, les decía, se trata de que nos respeten. Y esa frase, simple, repetida, se clavaba como una estaca en la tierra seca de Sinaloa. El rival, al enterarse de estas reuniones, cambió de estrategia. Si al principio había intentado asustarlo, ahora decidió ahogarlo. Ordenó que algunos caminos fueran vigilados, que ciertos pueblos tranquilos recibieran de pronto visitas militares, de inspección. Empezaron a circular historias de hombres levantados de madrugada, de golpes en patios silenciosos, de padres obligados a ver cómo se llevaban a sus hijos. No siempre era cierto. A veces bastaba el rumor. El miedo, manejado con habilidad, es más barato que la represión. Gabriel lo entendía. Y sin embargo, no frenó. En vez de retraerse, cambió el modo de trabajar. Las reuniones grandes se hicieron más raras. Las conversaciones de 2 o 3 personas, más frecuentes. Se hablaba menos de derrocar y más de exigir. Menos consignas, más preguntas directas. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvan a decirte por quién tienes que votar? ¿Vas a seguir entregando tu cosecha al precio que ellos deciden? Ese ajuste tuvo un efecto inesperado. El movimiento se volvió más maduro. Menos gritos, más convicción. Menos entusiasmo pasajero, más compromiso silencioso. Esa era, sin saberlo, la mayor obra de Gabriel. Convertir el malestar difuso en una especie de disciplina colectiva. No estaba escribiendo leyes, estaba escribiendo carácter. Pero el tiempo seguía apretando. El calendario marcaba la proximidad del 20 de noviembre, la fecha que Madero había señalado para el levantamiento. En teoría, quedaban meses. En la práctica, cada día podía ser el último para el líder de un movimiento rural en una región vigilada. Gabriel hacía cuentas con una precisión que ningún notario debía aplaudir, pero que cualquier campesino entendía. Si siembran ahora, querrán cosechar en tal fecha. Si el levantamiento es entonces, necesitan garantías de que su esfuerzo no será arrebatado. Hablar de revolución entre milpas no era un discurso inflamado. Era una pregunta técnica. ¿Qué pasará con el maíz? Mientras él sumaba y restaba riesgos, su rival hacía otro tipo de cálculos. Veía los informes que llegaban desde los pueblos. Leía nombres. Reconocía apellidos que antes solo le habían importado como contribuyentes o deudores. Ahora eran potenciales rebeldes. La intranquilidad de los campesinos podía irritar al gobernador, y la irritación del gobernador podía cerrar carreras. Para el rival, Gabriel ya no era solo un enemigo político. Se había convertido en una amenaza profesional, un obstáculo para su propio ascenso. Entonces apareció el primer gran giro de este tramo de la historia. En medio del clima de sospecha y tensión, un emisario llegó donde Gabriel. No llegó con uniforme ni con pistola, llegó con sombrero en mano y una propuesta. Dicen que todavía se puede arreglar, que si dejas de moverte, si dejas de hablar de Madero, si te mantienes tranquilo hasta después del centenario, todo esto se olvida. La oferta venía con promesas, un cargo menor, cierta protección, quizá hasta algún beneficio para su familia. No era una trampa burda, era peor, era una tentación bien diseñada. El rival no estaba subestimando a Gabriel, lo estaba reconociendo, le ofrecía un lugar dentro del sistema que combatía. Lo invitaba a cambiar de cancha, a convertirse en lo que más despreciaba. Un intermediario domesticado. Gabriel pidió tiempo para responder, no por duda, sino por respeto al peso de la decisión. Esa noche no durmió. Caminó alrededor de la casa, escuchó la respiración de los suyos al otro lado de la pared, sintió el olor familiar del campo y del sudor, pensó en lo que podía perder y en lo que ya había ganado. Porque ¿qué era exactamente lo que había construido hasta entonces? No edificios, no monumentos. Había levantado algo más frágil y más poderoso. La confianza de la gente. Y la confianza, cuando se traiciona, no se recupera ni con 100 cargos públicos. Al amanecer, tuvo claro que no podía aceptar, no porque se creyera héroe, sino porque aceptar significaba dar la razón al miedo, significaba enviar un mensaje devastador. Cuando aprietan, cedemos.
Así que, con una calma que escondía la tormenta interna, dio su respuesta. Dígales que no, que yo sigo. Ese no cambió todo. Fue un logro invisible, pero mayúsculo. Mantuvo intacta la columna vertebral del movimiento, y al mismo tiempo selló su sentencia. El rival, al recibir la negativa, dejó de gastar saliva y empezó a gastar pólvora. Las señales se volvieron más claras. Un día, un amigo de años lo evitó en la plaza. Otro día, una mujer que siempre lo saludaba, bajó la mirada al verlo pasar y apuró el paso. No era desprecio, era miedo. Miedo a ser vistos con él, a ser apuntados en la misma lista negra. Gabriel sintió algo parecido a la soledad, pero era un tipo de soledad distinto. La del hombre que sabe que su figura ya no le pertenece del todo. Se había convertido en canal de una causa, y eso también era un logro. Aunque doliera, aún así consiguió cosas concretas. Hubo ocasiones en que su presencia, su capacidad de reunir gente, obligó al rival a moderar ciertos abusos, detuvo, al menos por un tiempo, despojos de tierras. El solo hecho de saber que un grupo podía protestar, firmar un escrito, mandar un mensaje a un diputado maderista, disuadió a caciques locales de ir más lejos. Eran pequeñas victorias, casi invisibles en los periódicos, pero en los ranchos tenían nombre y rostro. La familia que no fue desalojada, el jornal que no bajó, el hijo que no fue reclutado a la fuerza. Al mismo tiempo, Gabriel mantenía viva la conexión con el movimiento nacional. Por caminos secundarios y manos confiables, hacía llegar información a simpatizantes maderistas en otras regiones. No era un simple receptor de consignas, era un nodo. El norte de Sinaloa empezaba a verse, en mapas discretos, como zona inquieta, y esos mapas llegaban, tarde o temprano, a las mesas donde el régimen decidía quién debía ser ejemplarmente castigado. Entonces el tiempo se acortó de golpe. Llegaron noticias de que algunas regiones del país estaban listas para levantarse incluso antes del 20 de noviembre. El ambiente se encendió. Algunos compañeros de Gabriel empezaron a impacientarse. ¿Y si nos adelantamos? ¿Y si tomamos el cuartel de aquí, de una vez? El entusiasmo era gasolina pura y peligrosa. Gabriel, que no era militar ni estratega profesional, tuvo que convertirse, de la noche a la mañana, en una especie de freno responsable. Les recordó que no tenían armas suficientes, que no había coordinación, que un levantamiento precipitado podía acabar en masacre sin lograr ningún cambio. Ese fue otro de sus logros silenciosos. Salvar vidas evitando que la rabia se desbordara sin plan. A veces el héroe no es el que toma primero el fusil, sino el que convence a otros de esperar el momento menos suicida. Pero en esa prudencia había otro riesgo. El tiempo. Cada día de espera era un día más para que el rival afinara su golpe. El límite ya no era el centenario, ni el 20 de noviembre. El límite se volvió mucho más concreto cuando Gabriel recibió una noticia que le cortó la respiración. Circulaba, dentro de oficinas y cuarteles, una orden no escrita pero muy clara: neutralizar a los principales agitadores de la región antes de que sonara el primer disparo de la revolución. La palabra neutralizar podía significar muchas cosas. A veces era cárcel, a veces destierro, y a veces un tiro al amanecer. Gabriel entendió que ya no tenía meses, tal vez ni siquiera semanas. En medio de ese vértigo llegó un nuevo giro, inesperado y cruel. Un hombre cercano, alguien que durante meses había llevado mensajes, que había asistido a reuniones, apareció con una actitud extraña, demasiado servicial, demasiado insistente en saber fechas, lugares, nombres. Gabriel, curtido ya por la desconfianza, comenzó a sospechar. No tenía pruebas, tenía olfato. El mismo olfato con que los campesinos anuncian lluvia mirando una franja gris en el horizonte. Decidió poner a prueba la lealtad de aquel hombre. Le dio información falsa sobre una supuesta reunión importante en un rancho específico, en una fecha cercana, y esperó. El día de la supuesta reunión, la zona amaneció patrullada por soldados. No hubo disparos, porque nadie de los suyos se presentó, pero ya no quedaban dudas. Tenían un delator. Ese descubrimiento fue devastador y al mismo tiempo clarificador. Por un lado, rompía la ilusión de un círculo completamente confiable. Por otro, le permitía actuar con más precisión. Se estrechó aún más el número de hombres en quienes confiaba plenamente. Se redujeron las comunicaciones, se ralentizó el movimiento. Eso también era un precio. Lo que se gana en seguridad se pierde en velocidad, y el reloj no perdonaba.
En esos días finales, la rivalidad con el hombre del régimen se volvió casi un duelo a distancia. Cada movimiento de uno provocaba un movimiento del otro. Si Gabriel evitaba una emboscada, el rival redefinía el área de patrullaje. Si el rival detenía a un simpatizante, Gabriel buscaba la manera de que su ausencia no desarmara al grupo. No se habían visto frente a frente en mucho tiempo, pero ambos vivían pendientes del otro, como si se observaran a través de un cristal oscuro. Y entonces llegó el límite definitivo. Una noche llegó a Gabriel un mensaje urgente. Habían decidido detenerlo, no como posibilidad, no como rumor. Había una orden concreta, su nombre estaba en un papel con sello. Su captura no sería un arrebato, sino un procedimiento. Tenía, según el mensajero, 1 o 2 días de ventaja. Esa era la diferencia entre esconderse, huir, cruzar la frontera o enfrentarlo. En su círculo cercano, la discusión fue feroz. Algunos insistían, vete, organiza desde otro lado, vale más un líder vivo que un mártir. Otros, con la voz rota, defendían lo contrario. Si te vas, ellos dicen que te asustaste. Muchos se desaniman. Van a decir que al final todos terminan cediendo. Gabriel escuchó, en silencio. El conflicto no era solo político, era íntimo. Tenía familia, tenía tierra, tenía una vida posible si aceptaba desaparecer durante un tiempo. Pero también tenía algo que, a esa altura, pesaba más. La certeza de que su presencia, su decisión, era un símbolo que sostenía a cientos de hombres en pueblos dispersos. Se dio cuenta de que ya no estaba eligiendo solo entre vivir y morir. Estaba eligiendo qué mensaje iba a dejar. Tomó la decisión que cambiaría para siempre su historia y la de Sinaloa. Se quedaría, no ofrecería resistencia suicida. No caería en un enfrentamiento desigual que acabara en masacre, pero tampoco se escaparía a escondidas. Con esa resolución aceptó otra cosa. El tiempo que le quedaba era mínimo. Cada amanecer podía ser el último en libertad. Los últimos días fueron extrañamente nítidos. Gabriel miró los surcos de la tierra con una atención nueva. Como quien repasa por última vez una escritura sagrada, habló con su familia con frases sencillas, sin grandes discursos, como si no quisiera añadir peso dramático a lo que ya se sentía inevitable. Y aún así, siguió trabajando. Dio instrucciones para que la organización sobreviviera a su eventual caída. Dejó mensajes, encargos, listas de contactos. Transformó su posible ausencia en una tarea. Que lo que habían hecho no dependiera solo de él. Cuando finalmente los hombres armados aparecieron en el horizonte, policías, rurales, soldados, enviados del rival, el sol de Sinaloa caía con una claridad despiadada. No hubo sorpresa total, hubo confirmación. Gabriel vio el polvo levantado por los caballos y supo que el reloj había llegado a 0. Lo que ignoraba, mientras ajustaba el sombrero y respiraba hondo para salir a enfrentarlos, era que ese día no solo iba a decidir su destino, iba a decidir también cómo se contaría, durante décadas, la historia de la dignidad en su tierra, porque el duelo que estaba a punto de empezar ya no era solo entre él y su rival, sino entre dos formas de entender el poder. El que se impone por miedo y el que se gana por respeto. Y en ese instante suspendido, antes de la primera orden, antes del primer empujón, antes del primer golpe, Gabriel Leiva Solano todavía tenía, aunque fuera por unos segundos, la posibilidad de cambiar el final, solo que el final ya no le pertenecía del todo. Estaba compartido con todos aquellos que, lejos de ahí, seguían creyendo en la palabra que lo había puesto en la mira. Justicia. El día que lo mataron, Gabriel ganó. Su cuerpo cayó en la tierra caliente de Sinaloa, pero su nombre empezó a levantarse como polvo que no se asienta nunca. El régimen creyó que estaba apagando un foco de rebeldía, y en realidad estaba encendiendo una antorcha que iba a iluminar, durante 1907 décadas, la palabra que más temían, justicia. Pero en el instante en que los hombres armados llegaron a su casa, nada de eso era evidente. Lo que se veía era crudo, simple, brutal. Botas hundiéndose en el patio, voces autoritarias, el metal del fusil brillando en pleno sol. Gabriel Leiva, salga, ordenaron. Traemos orden de aprehensión. No había sorpresa. Había una especie de resignación activa en la mirada de Gabriel, como quien ve llegar el desenlace de un libro que él mismo ayudó a escribir. No se resistió. No se aferró a las puertas ni gritó. Ajustó el sombrero, miró rápido hacia el interior de la casa, un vistazo que era, en realidad, una caricia silenciosa a su familia.
y dio unos pasos al frente. «Aquí estoy», dijo. «No necesito esconderme». Los soldados lo rodearon. Uno de ellos, más joven, no se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Para ese muchacho, Gabriel no era un bandolero. Era el hombre del que había oído hablar en los pueblos. El que decía que el voto tenía que valer. Lo subieron a un caballo como si fuera un delincuente peligroso, las manos atadas, la cuerda áspera cortándole la piel. El pueblo miraba a cierta distancia. Puertas entornadas, cortinas que se movían apenas, ojos que se asomaban un segundo y desaparecían. Nadie gritó su nombre, nadie protestó. El silencio era espeso, pero no era vacío. Era un silencio cargado de preguntas y de miedo. En ese silencio, el rival de Gabriel estaba presente sin aparecer. Cada mirada esquiva era una victoria suya. Cada boca cerrada, un triunfo del terror que había sembrado. Lo llevaron primero a una pequeña cárcel, más corral que prisión, un cuarto de paredes encaladas, un catre duro, una ventana alta por donde se colaba una franja de cielo ardiente. Allí, al caer la tarde, le dijeron la versión oficial. «Mañana te trasladamos», anunció el jefe del grupo, fingiendo burocracia. «Dicen que a Culiacán». Dicen, esa palabra flotó en la celda como una mosca insistente. Gabriel entendió que su tiempo ya no se medía en cosechas ni en semanas, sino en horas, en el goteo lento de una noche. Durante esa noche, el rival también estaba despierto, pero en otro escenario, en un despacho ventilado con abanicos perezosos, recibiendo informes, sobre la mesa un papel con el nombre de Gabriel subrayado, rodeado de anotaciones. Agitador, maderista, peligroso. «Si llega vivo a la capital, empiezan los problemas», dijo uno de los presentes. «Allá siempre hay algún periodista incómodo, algún diputado que pregunta». El rival se tomó unos segundos. No era un hombre impulsivo. Su carrera estaba hecha de cálculos. «No puede llegar», dictó al fin. «Tiene que haber un escarmiento, pero sin escándalo. Un accidente, una fuga, lo que sea, que sirva de ejemplo aquí, no en los periódicos». Esa orden, dicha con voz baja, fue la verdadera sentencia de muerte. No estaba firmada con tinta, pero estaba escrita en el miedo de todos los presentes. Escarmiento sin escándalo. Eso quería decir un cuerpo tirado en un camino polvoriento, un reporte amañado, un expediente cerrado con rapidez. Mientras tanto, en la celda, Gabriel intentaba descifrar el ruido del destino en los pasos del pasillo. Un guardia, hombre ya entrado en años, se acercó a la reja con una mezcla de curiosidad y respeto. «Dicen que usted pudo haber tenido un cargo, don Gabriel», murmuró. «Que le ofrecieron algo si se calmaba». Gabriel lo miró de frente. «Y también dicen que la lluvia cae solo donde manda el gobierno», respondió con una media sonrisa cansada. «Pero mire el campo. El agua siempre busca su propio camino». El guardia bajó la vista. En esa celda no había discursos inflamados, pero sí una calma que descolocaba. No era la tranquilidad de quien no entiende el peligro, sino la de quien ya lo aceptó. Esa noche, Gabriel repasó su vida como quien recorre un surco con la mano. Sintiendo cada piedra, cada giro, se vio de niño, siguiendo a su padre entre milpas. Se vio joven, descubriendo que leer un periódico podía doler más que un golpe porque revelaba injusticias que antes no tenían nombre. Se vio hablando, por primera vez, ante un grupo de campesinos. En algún momento pidió papel y lápiz. Le llevaron una hoja arrugada, un trozo de carbón. No escribió un testamento de propiedades, no tenía muchas. Escribió nombres, de compañeros, de contactos, de pueblos donde la semilla ya estaba plantada. Esa lista era su última siembra. Al amanecer, el tiempo se volvió ruido concreto. Cascos contra el piso, cerrojos abriéndose, voces cortas. «Es hora», dijo el jefe. Gabriel se puso de pie con una lentitud digna. No pidió clemencia, no preguntó a dónde. Pero sí hizo una sola cosa. Se acomodó la ropa, se sacudió el polvo, como quien no quiere llegar desaliñado a la foto que sabe que le van a tomar para la historia. El joven soldado que lo miraba con nerviosismo la noche anterior, ahora evitaba aún más su mirada. Sabía por el tono de los mandos que ese traslado no iba a terminar en una prisión más grande. Lo subieron a una carreta escoltada por jinetes. El camino era de polvo blanco, rodeado de tierras que él conocía demasiado bien. Allí había regado, cosechado, hablado de derechos y de votos. Ahora cruzaba esos mismos parajes con las manos atadas. El sol todavía no estaba en lo alto, pero ya quemaba. A lo lejos, el canto de unos pájaros parecía un comentario irónico sobre la libertad.
A mitad del trayecto, lejos de las casas, el jefe de la escolta levantó la mano, la carreta se detuvo. El silencio fue más elocuente que cualquier orden. «Aquí», dijo simplemente. Gabriel entendió. No preguntó por qué ahí y no más adelante. El lugar daba igual. Lo que importaba era el mensaje. Querían que su muerte quedara perdida entre surcos, como si fuera un accidente sin testigos. Lo bajaron. Sus pies tocaron la tierra con una especie de ceremonia involuntaria. Olía a polvo caliente y a hoja seca. El joven soldado tragó saliva. «Mire, don Gabriel», alcanzó a susurrar. «Dicen que se resista». «¿Para qué?» Se quedó en silencio. No tuvo valor de completar la frase. «Para que podamos disparar en defensa propia». Gabriel negó con la cabeza. «No les voy a dar ese gusto», dijo con una firmeza suave. «La mentira no es mi estilo». Lo colocaron frente a un pequeño talud de tierra. No había pelotón formal ni orden ceremoniosa. Era una ejecución vergonzante, de esas que no figuran en los partes oficiales. «De rodillas», ordenó uno. «De pie», contestó Gabriel. «Me he pasado la vida levantándome. No voy a terminar arrodillado». Hubo un breve intercambio de miradas entre los soldados. Alguien soltó una maldición por lo bajo. «Ya», cortó el jefe con impaciencia. Los disparos sonaron secos, sin eco de trompetas ni banderas. El cuerpo de Gabriel se dobló como se dobla una planta madura cuando la cortan al ras. Cayó de lado, levantando una nube mínima de polvo. En ese momento, el tiempo personal de Gabriel se detuvo, pero otro tiempo, más amplio, empezó a correr con una velocidad inesperada. El de su historia convertida en ejemplo. El rival, cuando le informaron que el problema había sido resuelto, no sonrió. Su victoria sabía a algo amargo. «Tengan cuidado con lo que digan», advirtió. Oficialmente fue un preso rebelde, intentó escapar, hubo forcejeo, se disparó el arma. Que quede claro. Quería que el miedo se extendiera, pero que la culpa no tuviera nombre ni apellido. Ese era su cálculo. Matar al hombre, pero no alimentar al mártir. Solo que el cuerpo habló más que cualquier comunicado. Tarde o temprano, el cadáver tuvo que regresar al pueblo. No podían desaparecerlo sin más. Había familia, había vecinos. Lo llevaron rápido, sin ceremonia, con instrucciones claras de enterrarlo pronto. Pero el rápido se tropezó con la curiosidad y el dolor. Cuando pusieron el cuerpo en casa, los ojos se acercaron, las manos tocaron. Había moretones que no encajaban con la historia del forcejeo, había balas en lugares que desmentían la versión de la fuga, había señales de golpes previos. «Esto no fue un accidente», murmuró una mujer, aplicando un pañuelo a una herida. «Lo quisieron quebrar antes de matarlo». Nadie respondió en voz alta, pero el murmullo se volvió corriente subterránea. La gente entraba a verlo con el pretexto de dar el pésame y salía con una certeza que quemaba más que el sol. Lo habían asesinado con premeditación. El velorio fue, hacia afuera, discreto. No hubo discursos en la puerta ni banderas, pero dentro, junto al ataúd, empezaron a trazarse nuevas líneas de lealtad. Algunos campesinos se acercaron a la familia, hablaron en susurros. «Lo que empezó él no se acaba aquí», dijeron. El miedo seguía ahí, pesado, pero algo había cambiado. La idea de que el régimen, representado en ese rival sin rostro, estaba dispuesto a matar a un hombre por pedir respeto, esa idea, una vez instalada, era más peligrosa que cualquier manifiesto. La historia oficial se movió rápido. El jefe político mandó a decir que lamentaba los hechos, pero que el orden debía mantenerse. Se intentó cerrar el caso como un suceso desafortunado, un archivo más. Solo que los archivos de papel pueden guardarse bajo llave. Los archivos que se crean en la memoria de un pueblo no. Hubo un giro silencioso, casi invisible, que el rival no supo prever. Uno de los soldados presentes en la ejecución, el más joven, el que no se atrevía a sostener la mirada de Gabriel, no pudo dormir durante noches. Las imágenes del hombre de pie, negándose a arrodillarse, lo perseguían. Un día, lejos de oídos indiscretos, se lo contó a un primo, y ese primo se lo contó a alguien en otro pueblo, y ese alguien se lo contó a un maderista. La versión real de la muerte de Gabriel empezó a circular con vida propia, cruzando acequias, montes y plazas, como una carta sin remitente que todos sienten que deben leer. Cuando la noticia llegó, deformada pero reconocible, a oídos de quienes apoyaban a Madero fuera de Sinaloa, Gabriel dejó de ser un líder regional para convertirse en símbolo. En correspondencias y conversaciones discretas se empezó a mencionar su caso como ejemplo de lo que el porfiriato estaba dispuesto a hacer para conservar el poder.
En Sinaloa mataron a Leiva, decían. No fue un enfrentamiento, fue un castigo. Ese relato alimentó, sin que el rival lo supiera, la convicción de que no había marcha atrás. Si el régimen mataba campesinos por hablar de votos, entonces la vía pacífica tenía un límite muy claro. Mientras tanto, en los pueblos donde Gabriel había organizado comités, su ausencia se sentía como un hueco físico. El hombre ya no estaba, pero sus consejos sí. No se trata de odiar, se trata de que nos respeten. Esa frase, repetida en reuniones pequeñas después de su muerte, se volvió brújula. Algunos se radicalizaron, querían armas ya, venganza inmediata. Otros recordaban la prudencia que él había insistido en mantener. El conflicto interno era feroz. Honrarlo significaba pelear de inmediato o resistir con cabeza fría. El reloj de la revolución siguió avanzando hacia el 20 de noviembre. El rival, consciente de que el clima estaba cada vez más tenso, redobló medidas. Más patrullas, más vigilancia, más nombres anotados en listas. Su objetivo era claro, que antes de que sonara el primer disparo de la revolución maderista, el nombre de Gabriel fuera solo un murmullo, temeroso, una advertencia para que nadie más se atreviera. Pero ocurrió lo contrario. Cada vez que un campesino era detenido o interrogado, la historia salía a relucir. ¿También me van a hacer lo que le hicieron a Leiva? El intento de usar su muerte como escarmiento empezó a voltearse. En lugar de paralizar, encendía una furia contenida. Llegó el levantamiento. Sonaron disparos en distintas partes del país. Sinaloa no se quedó al margen. Hombres que habían escuchado a Gabriel, que habían compartido con él noches de plática en jacales, tomaron armas viejas, machetes, cualquier cosa. Al salir hacia los enfrentamientos, algunos murmuraban su nombre como si fuera una oración breve, una promesa. Por él, decían. El rival, al enterarse de los primeros brotes de insurrección, debió de sentir un escalofrío que no venía del clima. Había eliminado al hombre, pero no lo que representaba. Los años siguientes fueron turbulentos. La caída de Díaz, la guerra, los cambios y traiciones que caracterizaron a la Revolución Mexicana arrasaron con certezas y con personas. Muchos nombres que en su momento parecían fundamentales acabaron perdidos entre tantos bandos y tantos caudillos. Sin embargo, en el norte de Sinaloa, cuando se hablaba de los que se adelantaron a la revolución, el nombre de Gabriel aparecía una y otra vez, no como general de grandes batallas, sino como el que se atrevió a enfrentar el poder antes de que fuera moda hacerlo. El rival tuvo su propio final, mucho menos épico. Al cambiar los vientos políticos, se vio obligado a justificar sus acciones, a borrar documentos comprometedores, a negar órdenes que todos sabían que había dado. Algunos dicen que acabó desplazado, envejeciendo en una casa cómoda pero llena de sombras, vigilando la calle por la ventana con la sensación constante de que, en cualquier momento, alguien vendría a ajustar cuentas. No hay corridos que canten su nombre, no hay niños que lo repitan en la escuela. Su legado, si se le puede llamar así, está encerrado en legajos polvosos que casi nadie consulta. Con el tiempo, el nombre de Gabriel hizo el camino inverso. Salió de los susurros para entrar en los letreros. Una comunidad, un ejido, una escuela, una calle, empezaron a oficialmente llevar su nombre. Gabriel Leiva Solano. Pintado en fachadas, escrito en sellos, impreso en documentos, ese fue el triunfo más insólito. El mismo Estado que lo había perseguido y matado terminó reconociéndolo, aunque fuera de manera tardía y fragmentaria, como parte de la historia que se enseña. En esos pueblos, los niños que caminan rumbo a la escuela preguntan alguna vez, ¿quién fue ese señor del nombre largo? Y siempre hay un adulto dispuesto a contar, a su manera, la historia. A veces se exagera, a veces se simplifica. Se habla de un hombre valiente, de un campesino que se enfrentó a los poderosos, de una muerte injusta. Tal vez no mencionan todos los detalles, ni las dudas, ni los miedos, pero el núcleo permanece. Alguien, alguna vez, decidió no vender su voz, aún sabiendo que le costaría la vida. Ese es, al final, el giro más inesperado de la rivalidad entre Gabriel y el hombre del régimen. El rival tuvo más poder, más títulos, más recursos, podía mandar soldados, firmar órdenes, decidir sobre la vida de otros, ganó en todos los términos inmediatos, sobrevivió, disfrutó de comodidades, ocupó cargos, y sin embargo, con el tiempo, perdió la única competencia que importa en la historia. ¿Quién se queda en la memoria de la gente como referencia de dignidad? La cuenta regresiva que marcaba el tiempo de Gabriel
terminó aquella mañana de pólvora y tierra, pero esa misma cuenta regresiva abrió, sin que él pudiera verlo, otra especie de reloj, el de su legado. Cada vez que alguien en Sinaloa repite su nombre, cada vez que una protesta campesina apela a la dignidad y al respeto, cada vez que se recuerda que el poder sin justicia es violencia disfrazada, el reloj de Gabriel vuelve a ponerse en marcha unos segundos. Puede que, si él hubiera aceptado el cargo que le ofrecieron, hubiera vivido más años, quizá habría tenido una vida más cómoda, hijos con estudios, más tierras, pero su nombre se habría hundido en la lista interminable de funcionarios grises que pasan sin dejar huella. Al decir no al rival y no al miedo, eligió otro tipo de existencia. Breve en días, larga en memoria. En la tierra donde lo callaron a balazos, el viento sigue pasando entre milpas y canales. Los campesinos siguen enfrentando injusticias, sequías, abusos. Nada es perfecto. Pero ya nadie puede decir, con total impunidad, que los de abajo no tienen derecho a levantar la voz. Alguien, hace más de un siglo, demostró que sí podían, y pagó el precio más alto. Ese alguien se llamaba Gabriel Leiva Solano, y la historia de cómo perdió la vida para ganar una voz que no se apaga es, en el fondo, la historia de cómo un campesino de Sinaloa terminó disputándole al tiempo y ganándole el derecho a ser recordado.